Hola mis queridos developers y bienvenidos sean todos a este nuevo video en el cual vamos a repasar algunos conceptos clave de Spring Framework. Este video nace como una ayuda a todas esas personas que puede que no tengan claros algunos conceptos del framework que normalmente los usamos ya sea de forma directa o indirecta, pero que muchas veces se prestan para confusiones. Adicionalmente, esto nos sirve a nosotros como una herramienta interna para cuando nos llegan a hacer alguna pregunta y vemos que una persona no tiene claro un concepto de los que vamos a hablar aquí, y entonces ya podemos dejarle este video para que lo vea y tenga más clara la duda puntual que nos está preguntando. Entonces, ¿de qué vamos a hablar? Los conceptos clave que vamos a explorar son estos 5 conceptos. El primero es ¿qué es Spring Framework? Hablaremos de Spring IOC o Inversion of Control. ¿Qué es un bin? Y vamos a hablar de algunas anotaciones: @override, @repository, @service y @controller. Por último, vamos a cerrar con Spring MVC versus Spring Boot, una comparación basada en varias preguntas o una pregunta que me hacen mucho en el canal. Entonces eso es lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Arranquemos por el principio. ¿Qué es Spring Framework? Para eso vamos a irnos a esta maravillosa página spring.io. Ustedes ingresan a este sitio web spring.io y pueden ver la gran cantidad de cosas que me permite hacer Spring. Aquí lo dice su título: ¿qué puedo hacer con Spring? Podemos construir microservicios, aplicaciones reactivas, aplicaciones para cloud, web apps, serverless, event driven y batch. Quiero enfocarme específicamente en algunos de estos. El más común puede que sea web apps, es el que más hemos trabajado muchos de nosotros, que básicamente es construir aplicaciones modernas. Hablamos de REST APIs, aplicaciones HTML. Bueno, digamos que para muchos puede que esta sea la implementación más común de Spring. Sin embargo, podemos hacer muchas cosas. Aplicaciones cloud, donde tenemos todo un ecosistema robustísimo en el que tenemos todas las herramientas necesarias para construir una aplicación bajo la nueva arquitectura de aplicaciones en la nube, o la arquitectura que está utilizando o que se está expandiendo a nivel mundial gracias a Spring, utilizando por ejemplo Netflix Eureka. Ustedes pueden hacer Service Discovery, API Gateways, la configuración de su nube o el Cloud Configuration, pueden tener Circuit Breakers, pueden tener el tracing y el testing de todo un ecosistema muy robusto. Además de, obviamente, aquí ustedes pueden encontrar los tutoriales. Están en inglés, obviamente la idea es que nosotros hagamos tutoriales similares para guiarlos mucho mejor en ese proceso. Pero aquí ustedes pueden entender, pueden leer toda esta documentación simple de qué pueden hacer con el módulo o con esa herramienta de cloud de Spring Framework. Las aplicaciones reactivas, que es algo que estamos preparando para traer acá, utilizando por ejemplo Spring Webflux, que es como el símil de Spring MVC pero a nivel reactivo. Este utiliza Netty, utiliza Servlet también, pero es diferente en cuanto a varias de las herramientas que nosotros vamos a utilizar. Todo está orientado hacia programación reactiva y no se utiliza la programación común que es con la que trabajamos en Java. Además de que ustedes pueden acá ver algunas de cómo podemos debuguear una aplicación reactiva, la conectividad. Bueno, hay varios ejemplos acá con Spring de lo que pueden hacer. Hay microservicios, pueden construir sus propios microservicios, obviamente, aquí o apoyándose. Fíjense en esto, podemos construir microservicios sin utilizar nada de Spring Cloud. Pueden construir microservicios utilizando obviamente Spring Boot, que es la base de esta herramienta de microservicios, ya que es uno de los primeros principios hacia los cuales está orientado Spring Boot. Entonces acá ustedes pueden ver toda esa exposición. Están los serverless, también podemos darle un pequeño vistazo a los serverless. Aquí pueden dejarles claro cuál es el concepto del serverless, la diferencia entre las arquitecturas de aplicaciones tradicionales versus las arquitecturas basadas en serverless, que son funciones básicamente, o FAAS, Function as a Service. Y aquí les explican muy claramente todo lo que ustedes pueden llegar a hacer con ese módulo de Spring Framework. El batch, que nosotros ya hemos hablado bastante de este módulo de Spring, hemos explicado los tipos de batch, el proceso de batch. Lo único que no hemos cubierto es batch in the cloud o batch en la nube, pero lo demás sí lo hemos cubierto sin prácticamente a cabalidad. Hemos creado jobs, hemos creado batch automáticos, hemos creado
batch que se comparan o que superan inclusive la velocidad de TLs. Eso lo encuentran en el canal, busquen en nuestras listas de reproducción, entonces lo pueden ver ahí. También se las subieron en este momento. Y las aplicaciones Event Driven, que es ideal para la integración entre múltiples sistemas. Y aquí quiero que se queden con este trozo de código. Este trozo de código, cuando ustedes crean un proyecto con Spring Boot en start.spring.io, solo con este pequeño trozo de código ya tienen un servicio corriendo en su puerto. Por defecto es el 8080, localhost 8080/hello world, y aquí ya les muestra ese hello world. Muchas personas dicen que Java requiere mucho código para poder hacer eso, pero pues esto realmente no es mucho código, es poco código si ustedes se fijan. Esto pues le da, digamos, mucha modernidad al lenguaje como tal. Y eso es básicamente el framework. Ya a ustedes espero les haya quedado claro qué es el framework. Les invito a que se den por acá un pasón, y hay muchos otros proyectos que ustedes pueden ver acá: Spring Boot, Framework, Cloud Data Flow, Data Integration, Batch, Security y muchos otros. Entonces esa es básicamente la idea, de que exploren el framework y que ya tengan claro cuál es el concepto y qué es Spring Framework. Ahora bien, continuamos, hablemos de Spring IOC. Hay dos interfaces clave cuando hablamos de Spring IOC. Expliquemos primero el concepto de IOC. IOC es inversión de control. Esto es un patrón muy común de ingeniería de software en el que nosotros le delegamos en la creación de objetos o el ciclo de vida de los objetos a un contenedor o framework. En este caso es un framework que es Spring. Ese framework, puntualmente Spring, se apoya en dos clases. Si nosotros estamos trabajando en una aplicación que no es web o que no utiliza ninguna de las herramientas, sino únicamente core, estamos utilizando Bean Factory. Esa clase se encarga de manipular el ciclo de vida de cada uno de los objetos que nosotros creamos. Esos objetos son los Bean de Spring, que ya voy a explicar ese concepto más adelante. Esos Bean de Spring, o esas clases que están marcadas para que Spring sepa que son clases que nosotros queremos que él manipule, se crean o se manipulan a través del Bean Factory o del Application Context. El Application Context hereda las propiedades de Bean Factory y le agrega algunas funcionalidades adicionales que no es necesario que detallemos. Normalmente las aplicaciones web y las aplicaciones que son robustas utilizan Application Context en lugar de Bean Factory. Si no me equivoco, Bean Factory es únicamente cuando utilizamos el core. Cuando ya empezamos a utilizar algunos otros módulos como web, como batch, como bueno, algunas de estas otras librerías como Spring Data, ya nos vemos en la necesidad de utilizar Application Context. No lo utilizamos nosotros de forma directa la mayoría de las veces, sino que el framework, al momento de levantar la aplicación, al momento de crear una nueva clase o de instanciar una nueva clase, ya lo hace de forma automática y se encarga de manipular el ciclo de vida. Todo framework, esa es una característica principal entre o una diferencia principal entre un framework y una librería, es que el framework suele tener las funcionalidades de la inversión de control. Las librerías no. Una librería nunca se encarga de crear los objetos y de manipular su ciclo de vida. Únicamente nos da métodos que son útiles para que nosotros hagamos una tarea en específico. La inversión de control es algo que suele ser exclusivo de los frameworks. Si una librería tiene inversión de control, ya no es una librería, sino que es un framework. Hablemos ahora de las anotaciones clave de Spring Framework. Si hablamos de anotaciones clave, tienes que saber que nosotros podemos marcar un bean o una clase como una clase de Spring Framework a través de la anotación @component y a través de otra anotación llamada @bean. Ahorita nos vamos a enfocar en @component, más adelante les voy a explicar el @bean. Este @component tiene algunos hijos, entre ellos el @repository, el @service, el @controller y el @configuration. Esos cuatro hijos tienen como propósito darle identidad a las diferentes clases con las que nosotros estamos trabajando, aunque su uso no es obligatorio. ¿A qué voy? Tú puedes poner en una clase que se encarga de conectarse a la base de datos un @component y no tienen ningún problema. Si por ejemplo tenemos la clase persona repository, podemos marcarla como @component y automáticamente cuando nosotros creemos o levantemos nuestra clase o cuando la instanciemos a través de una auto-wired, automáticamente esa clase va a funcionar de la misma manera. O sea, no es como que va a cambiar el funcionamiento. Sin embargo, imagina una aplicación muy robusta en donde tenemos muchas clases. Es muy difícil que nosotros hagamos, por ejemplo, una búsqueda de cuáles son las clases marcadas con una @repository para identificar los repositorios.
si no tenemos claro, vamos a encontrarnos un montón de @components, cientos o miles de @components, pero si tenemos bien definida la estructura de nuestro proyecto, hemos marcado correctamente las clases con una @repository, y esas clases, esta clase @component o @repository, o también también los métodos que ahora les explico, las clases marcadas con una @bin, también pueden ser instanciadas a través de una @autowided. Ese @autowided lo que hace básicamente es buscar esa clase que cuente con una notación, cualquiera de estas, y automáticamente se encarga de hacer la instancia de esa clase. ¿Quién hace eso? El Application Context o el Bin Factory de Spring IOC. Ya entonces a este punto debes estar entendiendo cómo funciona un poco el framework. No solo eres un usuario común, sino que ya entiendes cómo el framework instancia esos objetos a un nivel muy general. Tampoco estamos explicando a tanto detalle, muy seguramente el proceso es mucho más complejo que esto, pero a nivel general eso es lo que se encarga de hacer. Entonces, para resumir, el @component es el padre de estas anotaciones. Sin embargo, suelen estar encargadas estas anotaciones hijas para unas clases en específico que te las voy a explicar a continuación. @repository es para las clases que están destinadas a la conexión hacia la base de datos. @service es para las clases que conservan o tienen lógica de negocio. @controller para los controladores de nuestra aplicación, donde podemos tener un servicio REST, donde podemos estar exponiendo una vista de una aplicación en VC. Y el @configuration, como su nombre lo dice, es para clases de configuración. Ahí podemos, yo que sé, configurar la autenticación, configurar el batch, configurar, no sé, diferentes procesos de nuestra aplicación, crear bins. Los @bin suelen estar dentro de los @configuration. Estas clases que están marcadas con @configuration reemplazan a las clases o a los archivos XML, que anteriormente utilizábamos para configurar el framework. Ahora lo hacemos a través de una @configuration. Continuamos. Ahora bien, ¿qué es un bin de Spring? Ya sabiendo esto de que @component tiene estos hijos, hablemos de qué es un bin de Spring. Un bin de Spring es una clase que marcamos para decirle a Spring que es una clase que él debe manipular, es decir, una clase que el Spring IOC se va a encargar de gestionar su ciclo de vida. Y cómo le decimos a Spring o cómo notificamos a Spring de estas diferentes clases. Una es utilizando la @component o cualquiera de sus clases hijas, así marcamos esa clase. La segunda forma es a través del component scan. Cuando nosotros tenemos una @configuration, solemos especificar, por ejemplo, en el @spring application que extiende a @configuration, o en cualquier clase de configuración ustedes pueden poner una @component scan para que le diga sobre qué paquete específicamente Spring se va a encargar de buscar las clases que cuenten con estas anotaciones, con una @component o cualquiera de sus hijas, o inclusive también buscar los @bin. Ahora bien, los @bin son la especificación de los métodos que se suelen poner dentro de una @configuration. Si ustedes vienen de trabajar con Spring en XML, por ejemplo, ustedes anteriormente creaban un tag llamado bin, y ese tag ustedes le decían una clase, cualquier clase de su proyecto, y esa clase ya se podía manejar como un bin de Spring, es decir, era una clase que le indicábamos a Spring Framework que iba a ser gestionada por su inversión de control o por el Application Context o el Bin Factory. Esa clase en específico, ahora ya nosotros no utilizamos archivos XML, no se suele utilizar más que en proyectos que utilicen o proyectos antiguos, por decirlo así, o para empresas que utilizan esa forma de desarrollo. Ahora lo que se hace es una @configuration y esa @configuration se marca un bin. Entonces tenemos, por ejemplo, una @configuration. Esa clase tiene varios métodos que están marcados con una @bin. Los @bin no pueden ser utilizados a nivel de clases. Para eso es una @component. Nosotros únicamente lo hacemos cuando definimos un bin y la definición de ese bin requiere una lógica de negocio. Por ejemplo, vamos a definir el bin de autenticación. Le tenemos que decir que busque sobre tal tabla en base de datos, que nosotros definimos que el campo del nombre de usuario se llame así, que el campo de contraseña se llame de X manera. Cuando una clase requiere toda esa configuración previa antes de la instancia o antes de marcarla como que va a ser utilizada por Spring, requerimos que se utilice una @bin. Si la clase no requiere
esa configuración previa, entonces utilizamos un @component o cualquiera de sus anotaciones hijas. Y cualquiera de estas, el @component o sus anotaciones hijas y el @bin pueden ser instanciadas a través de un auto-waited. @auto-waited, y ya con eso el framework se encarga de instanciar automáticamente esa clase y ya el IOC se encarga de gestionar el ciclo de vida de dicha clase. Por último, cierro este video hablando de Spring Boot y Spring MVC. Muchas veces me han preguntado, hay un video que es bastante popular en este canal, que es ¿qué es Spring Boot? Me preguntan que cuál es la diferencia entre Spring Boot y Spring MVC, y me lo han preguntado en Twitter, y me lo han preguntado en Instagram, y me lo han preguntado en varios lugares. Nos han hecho esa pregunta específicamente, ¿qué tiene que ver Spring Boot con Spring MVC? Entonces vamos a aclarar varias cosas. Lo primero es que si puedes te vayas a dar un pasón a nuestro video hablando de qué es Spring Boot, porque allá se profundiza mucho más de este tema. También tenemos un video hablando de Spring MVC, pero hablando puntualmente de los dos. Uno, Spring Boot es una herramienta que diseñó Spring para los microservicios y para que nosotros nos quitemos la tarea de la configuración de las dependencias y de la configuración del proyecto y nos enfoquemos únicamente en la programación. Cuando nosotros utilizamos Spring Boot, el proyecto prácticamente se configura automáticamente. Nosotros no tenemos que hacer prácticamente nada para que el proyecto sea o se pueda ejecutar de una forma muy rápida y muy sencilla. Esto anteriormente no era así. La configuración de Spring era supremamente tediosa, sobre todo para alguien que estaba comenzando a utilizar este framework. Con Spring Boot la configuración pasa a ser muy simple, y ahí es donde entramos a la etapa en donde el código es muy corto. Por ejemplo, si ustedes ven acá, el mismo framework te habla de este tipo de aplicaciones. Con un @Spring Application y un @REST Controller ya automáticamente se configura toda una aplicación web que puede ser ejecutada en un puerto de nuestro localhost. Esto anteriormente no era así. Spring Boot llega a quitarnos esas dos responsabilidades y que nos enfoquemos únicamente en el desarrollo. Ahora bien, Spring MVC es simplemente un conjunto de librerías que dispone Spring Framework para facilitar las tareas de desarrollo de aplicaciones que se basan en el modelo vista controlador. En Spring MVC está la anotación @controller, está TimeLeaf, que es para el manejo de las vistas, es un gestor de plantillas, y tenemos también algunas funcionalidades adicionales propias de una aplicación basada en MVC. Nosotros anteriormente se solía decir que cuando un proyecto utilizaba web, pues utilizaba Spring MVC, y es así. Ahorita nosotros cuando utilizamos Spring Boot utilizamos algo que se llama Spring Boot Starter Web, que es un conjunto de librerías que ya tiene también todo lo que tiene Spring MVC. Entonces Spring MVC más bien sería un complemento de Spring Boot puntualmente, y Spring Boot es una herramienta de arquitectura, porque esto es arquitectura, que nos facilita la tarea más bien nos quita la tarea de la configuración y la administración de dependencias para que nos enfoquemos en el desarrollo. No quiere decir que nosotros no tengamos que configurar cosas en Spring. Hay cosas que obviamente vamos a tener que configurar, pero no cosas como por ejemplo en qué puerto corre mi aplicación, o vamos a definir un data source, así como se hacía en el pasado. Ahora simplemente tenemos un archivo de propiedades que es el application properties, y eso tiene un montón de propiedades que nos ayudan a que automáticamente Spring cree los bins, cree las clases, cree toda la configuración y ya lanza la aplicación. Eso es básicamente lo que tenía que contarte el día de hoy. Este video nos va a servir muchísimo para poder ayudar a muchas personas. Espero a ti te sirva y te deje claro algunos conceptos que tal vez no hayas tenido claro en su momento. Adicionalmente, quiero invitarte a que en los comentarios me dejes cualquier duda que tengas relacionada con Spring, alguna cosa que no haya tocado, algún concepto que te falte. Y si salen interesantes, puede que hagamos una segunda parte de este video, y también dependerá de lo que vayan comentando en otros videos las personas que nos vayan conociendo, que vayan viendo los videos que tenemos en nuestro canal. Si nos quieres apoyar después de haber visto este video o cualquiera de los videos que nosotros hemos hecho, puedes hacerlo de varias formas. La primera es suscribirte a nuestro canal de YouTube, activar la campanita, seguirnos en nuestras diferentes redes sociales. Eso nos ayuda muchísimo. Estamos generando un montón de contenido. Vayan a ver Instagram, vayan a ver Facebook y van a ver que sí. Y la segunda es comprando nuestro ebook, que cuesta $4.99 y les da 2 beneficios de por vida. Esos 2 beneficios de por vida les van a entregar a ustedes un conjunto de cosas bastante interesantes. Pueden ir al link en la descripción del video y allí les va a llevar a una página web en donde está toda la información del ebook.
Eso era todo lo que tenía que contarte por el día de hoy. Gracias por haber visto este video hasta el final. Tú eres parte de las personas que mantienen viva esta iniciativa. Recuerda que te habló Jordi Andrés Rodríguez y hasta la próxima, mi querido developer.